para hablar de educación financiera. A propósito de que es el mes de la educación financiera y es por ello que estamos con la economista y jefa de políticas públicas del Banco Santander, Carmen Gloria Silva, para que nos adentremos en este tema tan relevante. Carmen Gloria, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Roberto. Feliz de estar acá conversando de este tema, como tú dices, muy importante, sobre todo en este mes de la educación financiera. Totalmente. Bueno, octubre es el mes internacional de la educación financiera, un concepto que cada vez ha ido tomando más relevancia. Yo creo que hay por lo menos voluntad de tratar de entenderlo, de interiorizarse, pero obviamente falta todavía que lleguemos a todos los rincones. Eh, y quizás para muchas personas todavía puede ser algo un tanto lejano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación financiera y en qué esto puede afectar nuestras vidas, Carmen Gloria? ¿Cuánto nos puede cambiar la vida si efectivamente entendemos bien qué es lo que es la educación financiera? Y el concepto, como tú dices, parece lejano, ¿no? O parece quizás acotado o específico a determinadas carreras, a determinado tiempo en la vida, quizás solo cuando trabajas. Pero acá el punto importante es que la educación financiera no es más que saber administrar nuestras finanzas personales, la relación que tenemos con el dinero, y eso lo podemos aprender desde muy pequeño, ¿no? A través, obviamente, de lo que nos enseñan los padres, que nos empiezan a educar sobre cómo ahorrar, cómo alcanzar nuestras metas, que no todo lo podemos obtener, sino que tenemos que tener un colchoncito, también podemos quizás en algún momento endeudarnos, eh, presupuesto, ahorro, deuda, conocer cómo funcionan los instrumentos financieros, porque siempre yo digo a un niño, por ejemplo, no le vamos a pasar un auto para que salga a manejar sin haber, ¿no? habernos asegurado que sabe hacerlo, que hizo un curso, que cumple los requisitos de mayoría de edad, etcétera. Lo mismo pasa cuando entregamos, por ejemplo, algún producto financiero sin la educación adecuada y los hacemos que salgan a conducir con estos productos financieros sin haberse preparado previamente. Oye, ¿por qué será tan difícil? Y a todos nos pasa esto de que uno siente que la plata se le va entre las manos, que de pronto recibe algún pago y empieza a pagar en las deudas y se escapa la plata tan rápidamente, cuesta tanto que llegue y es tan fácil que se vaya. Muchas veces pasa solamente porque no tenemos lo que denominamos el famoso presupuesto, ¿no? Que es básicamente tener ordenado cuáles son todas nuestras fuentes de ingresos, cuáles son el dinero que recibimos a través de nuestros sueldos, por ejemplo, lo que tú dices, un bono extra o algún negocio extra que tengamos, hay ingresos fijos y variables, hay que saber clasificarlo y de acuerdo a su característica saber cómo los podemos gastar. También están los gastos, que como mencionaba, también pueden ser fijos o variables. Tenemos gastos fijos, que es lo típico, ¿no? Todos tenemos que pagar o dividendo o arriendo o los gastos también de una vivienda, ¿no? Alimentación, los servicios básicos, tenemos que vestirnos, ¿no? Salud, todo eso son gastos fijos en el sentido de que no necesariamente es el mismo monto todos los meses, pero sí sabemos que todos los meses tenemos que incurrir en esos gastos. Y aparte están estos gastos que nosotros denominamos más bien de ocio, gustitos, ¿no? Una salida a comer, comprarnos quizás esas zapatillas que no necesitamos, pero si nos gustan, todo eso en realidad sí lo podemos hacer. Lo podemos hacer si contamos con los ingresos necesarios. Si en nuestro presupuesto tenemos entonces identificado que contamos con esos ingresos, tenemos un ahorro para poder financiarlo o eventualmente sí podemos endeudarnos, pero saber que vamos a tomar esa deuda para gastar en este bien o servicio. O sea, básicamente ser ordenados. Esa es la clave para poder tener bien claro cuáles son todos los ingresos y en qué los gastamos. Oye, y se nos viene fin de año. Yo decía al comienzo del programa, se vienen una serie de cuestiones que son como tradicionales a fin de año, que los paseos de curso, las giras de estudio cuando salen de cuarto medio, licenciatura, que hay que comprar el vestido, que hay que pagar la cuota de esto, lo otro, las vacaciones, en fin. ¿Qué hacer para no sobreendeudarse de cara a estos meses que son bien complejos en lo económico? Sí, efectivamente, este es un tiempo donde tendemos a gastar más, porque
por lo que todo tú mencionas, ¿no? Hay muchos eventos en el colegio, personales, pero no es algo tan sorpresivo. Sabemos que es estacional, que todos los fines de año vienen estos momentos de mayores gastos. Entonces, lo primero, como recomendación, es hacer un plan, ¿no? Calcular qué gastos estimamos, al menos lo más posible, son los que vienen. Entonces viene el paseo de los hijos, viene la salida, vienen, por ejemplo, los regalos de Navidad, poder hacer un presupuesto ex ante y estimar cuánto queremos gastar en regalos de Navidad y todo eso tenerlo muy planificado. Ideal, obviamente, a ver si esto lo hacemos desde comienzo de año o desde mucho antes, empezar a ahorrar desde antes, tener un fondo ya destinado para los gastos de fin de año. Ya más adelante espero que hablemos un poco más del ahorro, pero acá lo importante es siempre contar con un colchón de ahorro para un objetivo específico. Entonces, usemos en este periodo de altos gastos el colchón del ahorro destinado a los gastos de fin de año, a los gastos de Navidad. Y por supuesto, después al momento de hacer las compras, como siempre, cotizar, ver muchas alternativas, tratar de cumplir el presupuesto para no sobreendeudarnos. Uno puede acceder a deuda, pero la idea es que no nos sobreendeudemos y obviamente ser ordenados y esto todo es de nuevo dejarlo bien claro en nuestro presupuesto para que sí no tengamos ninguna sorpresa. Estamos conversando con Carmen Gloria Silva, economista y jefa de políticas públicas del Banco Santander, a propósito del Mes Internacional de Educación Financiera. Carmen Gloria, ¿y cómo no equivocarse al momento de hacer el presupuesto? Que de pronto uno comete ciertos errores en ese presupuesto que fija ciertos parámetros que después los va cambiando y, y no sirve de mucho el presupuesto. Sí, lo importante para no cometer errores es que se cumpla, ¿no? O sea, que sea un presupuesto donde realmente reflejemos todos los ingresos y gastos. Y ahí uno de los errores más comunes es que hacemos unos gastos pequeños todos los días, gastamos quizás en un chocolatito, en una galleta, de pronto tenemos algunos pagos de los servicios digitales, de streaming, y que a lo mejor no los teníamos contemplados. Entonces, lo importante es todos los gastos incluirlos en el presupuesto. Denominamos a estos gastos que son a veces de montos pequeños los denominados gastos hormigas, ¿no? Justamente porque son pequeñitos, decimos, bueno, no, ¿qué me van a afectar 1.500 pesos? El punto es que si los repetimos durante el mes, finalmente puede ser un monto significativo y que si no lo teníamos presupuestado, si no lo teníamos respaldado con suficientes ingresos o ahorros, puede finalmente terminar desequilibrando nuestro presupuesto y vamos a darnos cuenta que no nos calzó. ¿Por qué no nos calzó? Porque efectivamente no contabilizamos todos los gastos apropiadamente. Oye, ¿y es posible incluir metas de ahorro en ese presupuesto? Porque de pronto uno dice, ¿de dónde voy a ahorrar? Si en realidad no me alcanza ni siquiera para pagar las cuentas. Pero ¿hay alguna fórmula que permita que de alguna manera uno ahorre? Así es. Dentro del presupuesto, entre los ingresos o las fuentes de financiamiento, ¿cómo vamos nosotros a financiar estos gastos? Obviamente están los ingresos, ahorro y deuda. Y eso tiene que ser parte del presupuesto. El ahorro tiene que ser una acción súper proactiva, una decisión. Ojalá que cada vez que recibamos nuestro ingreso, el sueldo, de inmediato destinemos un porcentaje al ahorro, ¿no? Un 10%, un 20% idealmente, o lo que se pueda. Finalmente, acá lo importante es generar el hábito del ahorro y cada vez que recibimos el ingreso, entonces de inmediato va a ir al ahorro. Ahora, ¿qué es lo importante? Muchas veces esto funciona cuando ponemos apellido, ahorro para, lo que yo les mencionaba antes, ¿no? El ahorro para los gastos de fin de año, el ahorro para la Navidad, el ahorro, por ejemplo, si quiero eventualmente más adelante cambiar el auto, vacaciones. Entonces, destinar distintos colchones, distintos fondos con propósitos específicos para ahorrar. Esa es una manera de no solo, bueno, obviamente contar con ese dinero, sino que se genera el hábito, se genera el comportamiento y se estimula, ¿no? Porque tú tienes un objetivo claro, entonces quiero ahorrar y vas viendo mes a mes cómo va el cumplimiento de tu meta, cuánto te falta, el tiempo que estimaste para poder ahorrar, a lo mejor vas a tener que acelerar el porcentaje de ahorro o no.
Y bueno, obviamente muy importante en esto después definir en qué instrumentos vas a destinar estos ahorros, ¿no? Eh, la alternativa de dejarlo debajo del colchón, que básicamente nos enseñaban desde pequeño, es para aprender a ahorrar. Sin embargo, el dinero que queda en casa o que está en las alcancías no va generando intereses y al contrario, va perdiendo el valor en el tiempo producto de la inflación. Por eso se recomienda utilizar, existen muchos instrumentos financieros que nos permiten ahorrar con objetivos de corto plazo, como una cuenta de ahorro, por ejemplo, un depósito, objetivos de mediano plazo, un depósito a plazo, un fondo mutuo, y ya pensando en el largo plazo, por ejemplo, quiero ahorrar para la educación de mis hijos en el futuro, entonces puedo optar a instrumentos que ya generen más riesgo, pero mayor retorno también, ¿no? Ir a fondos mutuos, ir a alternativas que me dan una mayor posibilidad de retorno. Y no olvidar acá, siempre destinar una parte para ese momento de la vida en que vamos a dejar de trabajar, para la pensión. Lo que no es, eh, no es menor ese dato de que efectivamente tenerlo a la vista, porque cada vez tenemos una expectativa de vida más alta y claro, nos jubilamos y ahí hay que ver cómo seguir viviendo. Oye, ¿qué herramientas recomiendas simples como para tratar de llevar un control de los gastos? Bien básico, podemos partir desde anotarlo en un cuaderno. Es lo menos eficiente, pero al menos vamos a comenzar con el objetivo de tener claridad, ¿no? De nuestros ingresos y gastos. Obviamente después podemos sofisticarnos, podemos usar Excel, o incluso existen muchas herramientas hoy día, aplicaciones online que nos permiten ir entonces identificando, incorporamos nuestros ingresos y gastos y nos va dando de inmediato el presupuesto. Acá, más que la herramienta, lo importante es también es generar el hábito de revisarlo, ¿no? Hacemos nuestro presupuesto, puede ser de forma personal o incluso podemos hacer un presupuesto familiar, ¿no? Y lo importante es ir revisándolo cada mes, viendo cada vez que recibimos nuestros ingresos, vamos anotando nuestros gastos y vamos haciendo los ajustes que determinemos. Probablemente, o sea, este mes gastamos mucho más en vestuario o en supermercado. Bueno, eso entonces lo tenemos que revisar el próximo mes. Vamos a tener que ajustar gastos de otros conceptos para poder entonces solventar esto, o bien usar parte de los ahorros, o bien también acceder a deuda si es que es necesario, ¿no? Y si es que tenemos la capacidad de pago para hacerlo. Estamos conversando con Carmen Gloria Silva, economista y jefa de políticas públicas del Banco Santander, a propósito de octubre, que es el mes internacional de la educación financiera, y tratando de dar algunas claves para enfrentar esto. Carmen Gloria, ¿es recomendable revisar el presupuesto todos los meses? ¿Qué tan flexible debe ser? Y asociada a esa pregunta, eh, tú has marcado mucho el tema de cuando uno recibe el sueldo, pero también tenemos que acoger a toda aquella población independiente que no necesariamente recibe el sueldo el día 30 de cada mes, sino que le van pagando el 5, el 15, el 20, a veces le pagan el 60 días, en fin, cómo también empatizar y, y aconsejar a esa población que cada vez más creciente de independientes que no tienen un día fijo de ingreso del sueldo en este caso. No, sin duda. Acá hablamos obviamente de todo tipo de ingresos y por eso este presupuesto tiene que ser flexible, así de flexible, básicamente. No es, claro, llega el 30 de cada mes y entonces ahí me pongo a revisarlo. Sobre todo, claro, cuando tenemos personas independientes o ingresos a veces informales y que se reciben en distintos periodos del mes, anotarlos de inmediato y sobre eso ir haciendo los patrones entonces de gasto. Con mayor razón, cuando existen estas discrepancias, divergencias en el mes de cuando recibimos los ingresos, es cuando tenemos que ser aún más ordenados. Y como te mencionaba, tenemos que ser flexibles, tenemos que ajustarnos, tenemos que saber identificarlo. Por eso lo previo de hacer un presupuesto y conocer de la naturaleza de nuestros ingresos y gastos. Entonces, si recibimos, por ejemplo, a mitad de mes recibimos un ingreso extra, pero es solo por una sola vez, no puedo destinarlo, por ejemplo, al pago de arriendo mensual, no lo puedo destinar a un gasto fijo, si es un ingreso que recibo solo por una vez, ¿no? Entonces, si recibo un ingreso, idealmente aplicar la regla de tres, ¿no? Un ingreso extra. ¿Qué significa esta regla de tres? Obviamente, tomo una porción
lo ahorro, otra porción lo destino al consumo y otra porción eventualmente puedo invertirla. Entonces, siempre tratar de distribuir nuestros ingresos para distintos conceptos también. ¿Cuándo una deuda dentro de nuestro presupuesto puede ser una señal de alerta o de preocupación? Porque hay deudas que son habituales, tradicionales, que tú bien marcadas, qué sé yo, el dividendo, el pago al colegio, en fin. Pero ¿cuándo hay una deuda extra que nos puede ser una voz de alerta respecto de que hay que atender de manera distinta? En general, las deudas son una herramienta que nos permiten cumplir objetivos también, así como el ahorro, ¿no? Ahorramos todos los meses para cumplir una meta, muchas veces esa meta a lo mejor requiere un esfuerzo mayor, por ejemplo, lo que tú mencionas, comprar una vivienda. Es bien costoso ahorrar, esperar quizás 30 años de ahorro para recién obtener la vivienda. Y justamente por eso existe en el mercado financiero estos instrumentos, ¿no? El crédito para la vivienda, por ejemplo. Entonces, la deuda nos permite cumplir esos objetivos, cumplir esos sueños. ¿Cuándo tenemos que tener alerta? Nosotros usamos la deuda para la vivienda, créditos de consumo, tarjetas de crédito, por ejemplo, la propia línea de crédito, son todas deudas que me permiten ir cumpliendo estos objetivos. El punto es que antes de adquirir una nueva deuda, siempre tengo que pensar para qué. A ver, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero financiar? No usarla porque sí, sino que siempre hacer este análisis previo, ¿no? ¿Tengo ahorros que a lo mejor puedo complementar o uso solo deuda? Ok, tomo la decisión de tomar la deuda y luego tengo que evaluar mi capacidad de pago. ¿Qué significa la capacidad de pago? Cada vez que tú evalúas un crédito de consumo, por ejemplo, aparece cuánto tienes que pagar mensualmente, ¿no? La cuota mensual. Eh, lo ideal es que esa cuota mensual no represente más allá de un porcentaje de tus ingresos, ¿no? ¿Qué porcentaje estamos hablando? En torno a un cuarto, ¿no? 25%. Esto es pensemos en créditos no hipotecarios, en créditos de consumo, en líneas, en tarjetas. Lo ideal es que el conjunto de estos créditos no supere el 25% de tus ingresos, porque si además tienes un crédito para la vivienda, un crédito hipotecario, el dividendo también va a representar aproximadamente otro 25%. Entonces, si sumamos la deuda total entre hipotecario y no hipotecario, no debiésemos tener más allá de la mitad de nuestros ingresos destinados al pago de la deuda. Eso es un endeudamiento que uno podría decir que es saludable, responsable. Sobre esos niveles ya es una señal de alerta donde tengo que empezar a revisar mi presupuesto, revisar cómo puedo generar más ingresos, obviamente para subir la base, o empezar a evaluar cómo puedo reducir esas deudas. Y esa forma es prepagando, quizás haciendo un esfuerzo mayor, ahorrar, pagar primero las deudas que tienen mayores intereses y luego las siguientes, y evitar tomar nuevas deudas mientras no aclare mi situación. Carmen Gloria, ¿cómo podemos enseñar a los niños, a los jóvenes a identificar sus gastos desde pequeños? ¿Cómo podemos comenzar a generar esta cultura del ahorro por un lado, de la conciencia, de ser responsable, de aprender a manejar su presupuesto? Nosotros siempre hablamos que la educación financiera o el manejo del dinero y de las finanzas personales es una materia pendiente, ¿no? Y que tiene que ser enseñado, ojalá, desde muy pequeño. Enseñarles quizás, no necesariamente con dinero, pero sí con el comportamiento o la actitud frente a las decisiones que se van a tomar. ¿Quieres un juguete? Ok, enseñémosles que a lo mejor el juguete lleva un esfuerzo, que podemos ir ahorrando para ese juguete o a lo mejor vamos a esperar juntar las mesadas o explicamos la situación de los padres. Desde el colegio, por ejemplo, también lo ideal es incorporar educación financiera desde la propia infancia. Nosotros en Banco Santander hemos implementado un programa que se llama Misión Ahorro, que justamente va a los colegios a enseñarle a través del juego, porque claro, no vamos a ir
vamos a ir a la sala de clases de prekinder o primero básico y explicarles conceptos tan complejos como un presupuesto, pero sí a través del juego ir explicándoles las decisiones. ¿Qué es mejor? Muchas veces postergar un consumo futuro por el ahorro actual, y eso me va a generar mayores retornos más adelante. Entonces, a través del juego, a través de identificar cuáles son gustos versus necesidades. Si contamos con recursos, y en general los recursos son limitados, ¿no? Tenemos un presupuesto acotado en ingresos, entonces tenemos que destinarlos en distintos gastos. ¿En qué gastamos primero? Bueno, hay que primero cubrir las necesidades básicas y luego lo que queda es gusto. Entonces, todo eso lo vamos enseñando a través del juego, y en los jóvenes también, con accesos que hoy día tienen, muchos jóvenes tienen accesos ya a cuentas vistas, a cuentas de ahorro, manejan las tarjetas de débito, ir desde pequeños enseñándole, claro, que no porque el dinero esté en la cuenta, lo voy a gastar de inmediato. También, siempre destinar una parte para el ahorro, para las cosas que necesitan en el futuro, ir explicándoles de pequeño que el peso que guarden hoy, en el futuro, va a ir ganando cada vez más intereses, y es lo que nosotros denominamos es la maravilla del interés compuesto, ¿no? El peso que ahorramos hoy, en 20 años más va a crecer mucho, mucho más, porque no es solo el capital inicial el que genera intereses, sino que los intereses mensuales además van generando mayor rentabilidad. Entonces, todos esos conceptos se pueden enseñar desde la infancia, desde los pequeños. Las formas son las distintas, ¿no? Hay que enseñarles con palabras simples, con ejemplos concretos y obviamente con el juego, porque es la forma más lúdica de poder adquirir todos estos conocimientos financieros desde la infancia. Gloria Silva, economista y jefa de políticas públicas del Banco Santander, muchas gracias por recibir el llamado de Araque a hablar del Conquistador y poder hablar de este tema tan relevante que es la educación financiera. Muchas gracias a ti, Roberto. Buen día. Igualmente. Lo importante, más que lo urgente, en Dará que hablar. Momento de saludar a nuestros auspiciadores. Aqua Chile, en la región de los lagos, cuenta con más de 4.300 colaboradores directos. El 43% de nuestros colaboradores son mujeres. Únete a nuestro equipo, nos dice Aqua Chile. Si eres trabajador de una empresa socia a la Cámara Chilena de la Construcción, consulta por los programas de salud preventiva, dental, oftalmológica y hospitalaria disponibles para promover tu salud en forma integral. Infórmate en tu empresa o en www.cajadeherramientas.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. En Clínica Andes Salud Puerto Montt puedes realizar tu cirugía con bono PAT FONASA, con precios fijos y conocidos y la confianza de un equipo de especialistas. Infórmate y agenda tu cirugía en Andes Salud. Visita www.andesaludpuertomont.cl. Tal vez estás saliendo del colegio, tal vez estás trabajando o formando una familia. Empieza desde donde estés en Duoc UC. Admisión 2026. Matricúlate en duoc.cl. Y lo mejor en pisos, en muros y baños está en Ática, en Puerto Varas. Y este fin de semana largo está imperdible en el Dreams. El jueves, por ejemplo, jueves 30, se presentan los hermanos Zabaleta en el Lucky 7 del Dreams a contar de las 22 horas. El viernes habrá un tributo a American Sound y una fiesta para celebrar Halloween como corresponde, ¿no? Mientras que el día sábado habrá un tributo a los Guns N' Roses. Show gratis, recuerden ustedes, desde las 22 horas con tu entrada al casino en el Dreams. 18 para las 10. Pausa, venimos. Dará que hablar. Cada jornada en sintonía con los temas que importan en El Conquistador, Red Los Lagos. ¿Sabías que en Chile el área de la construcción emplea a más de 750.000 personas? Por eso buscamos facilitar el encuentro. En el portal de la construcción trabajosenobra.cl promovemos la visibilidad de los trabajadores y las trabajadoras para que las empresas los puedan encontrar de forma simple y directa. Ingresa e infórmate en trabajosenobra.cl. Somos el portal de la construcción.
Eventos Wyndham Petra, Puerto Varas. Realiza tus eventos corporativos en Hotel Wyndham Petra, Puerto Varas, con el mejor servicio e infraestructura. Más de 6 salones y variada oferta gastronómica del chef Hugo Cavieres. Cotiza con nosotros y asegura el éxito de tu evento. En Aqua Chile creemos en el talento y el crecimiento profesional. Si estás buscando nuevas oportunidades laborales, te invitamos a postular en nuestro portal trabajos.aquachile.com. Contamos con oportunidades para que desarrolles tu carrera junto a una de las principales empresas del sector. Juntos cultivemos tu desarrollo. En Vinos y Amigos sabemos que el vino es más que una bebida, es un momento, una experiencia, un regalo con significado. Descubre nuestra selección de vinos exclusivos y déjate guiar con la atención personalizada que nos distingue. Busca sorprender a tus colaboradores, proveedores o clientes. Tenemos regalos corporativos únicos y catas privadas para equipos de trabajo que transforman cada encuentro en algo especial. Visítanos en Avenida Cuarta Terraza 5001, local 9 o en vinosyamigos.cl y vive la experiencia. Vinos y Amigos, grandes momentos, el vino perfecto. Pensando en remodelar y cambiar tus espacios, hazlo simple, hazlo ahora, hazlo con MCT Materiales de Construcción. Para tu obra o ampliación, MCT Materiales de Construcción tiene una gran y super oferta tablero OSB APA Protec de 9,5 milímetros a tan solo 11.900 pesos, IVA incluido. Tablero OSB APA Protec de 11,1 milímetros a tan solo 13.900 pesos, IVA incluido. Promoción válida hasta el 24 de octubre o hasta agotar stock. Disponible para retiro en tienda MCT Materiales de Construcción en Avenida Cardonal 2521, Puerto Montt. Visita mct.cl. Clínica Andes Salud Puerto Montt está cada vez más cerca de ti. Andes Salud cuenta con centros ambulatorios en Jardín Austral, Avenida Tepual y Yanquihue. Agenda tus consultas médicas o exámenes de forma fácil en andesaludpuertomont.cl. Rivas Abogados, estudio jurídico con foco en la defensa de trabajadores. En Rivas Abogados preparamos una completa demanda y una sólida defensa para obtener lo que realmente te corresponde. Contamos con experiencia de asesoría sindical y brindamos apoyo en negociaciones colectivas. Te ofrecemos consultas sin costo y honorarios contra resultados. Rivas Abogados, con amplia experiencia y múltiples casos ganados, defendemos tus derechos laborales con compromiso y eficacia.